aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. En mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque falte todo, tú no faltas. Si otros se alejan, yo quiero más. Elijo tu gracia en mi mañana, mi línea y mi hogar en tu altar. En tu altar. Yo y mi casa. Capítulo 2, Primera de Samuel. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 5 hasta el verso 7. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 5 hasta el verso 7. Leemos su bendita palabra para toda la gloria del Señor en la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 5. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Señor, gracias por tus palabras. Son alimento y vida a nuestras almas. Bendícenos por ellas. En el nombre de Jesús, nuestro muy amado y glorioso Salvador. Amén. Gloria al Señor. Bien, amado, la palabra de Dios es la que nos hace vivir y tomar cada día esas bendiciones que están ahí escritas, pero cuando la leemos, siendo que el día que la leemos es un día, el hecho de leerla ese día ya es una bendición. Por eso las bendiciones de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Y nos orientan a través de sus hechos, a través de ese Dios que nos dice en el libro de Isaías, capítulo 28, porque yo Jehová no cambio. Aleluya. Jehová es para siempre, eterno. Y incluso dice el capítulo 40 y el verso 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y más, dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, en Dios no están los sentimientos, esos sentimientos que nos entrecogen a nosotros, esos sentimientos que como dicen en Puerto Rico, ay bendito el nene. No. En Dios eso no existe. En Dios existe el sí y el amén. Aleluya. Porque Dios es firme. E incluso el Dios trino, que se trata de 3 personas en uno, pero usted sabe que individualmente son 3 personas. El Padre, que es el Creador, el Hijo, que es Redentor y Salvador en el mundo, y el Espíritu Santo, que es el Consolador. Y siendo así, cada uno de ellos tiene un carácter, aunque son uno, en un sentir, en un solo sentir y en un solo propósito, pero cada uno tiene ese carácter. Por ejemplo, el carácter del Hijo es el carácter redentor por el momento, porque un día Él vendrá como juez. Y el carácter del Espíritu Santo es el consolador y el de guiar, pero un día estará en juicio.
Pero el carácter del Padre es que el Padre no contempla el pecado de ninguna manera, en ninguna forma, a tal modo de que su propio Hijo, cuando fue cargado sobre sus hombros el pecado en la tierra, en el Calvario, en la cruz del Calvario, dice el libro del profeta Zacarías, capítulo 13 y verso 7, en la voz profética que dijo, levántate, espada mía, y hiere al compañero mío, hiérelo al que se sienta a mi derecha. Él contempló el pecado encima de él y le dijo a su espada que lo hiriera. Aleluya. Y entonces dice que dice ahí Zacarías que porque escrito está, el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Así que no contempla el pecado en ninguna forma ni de ninguna manera. Hasta que escuchó la voz endeble y moribunda de Cristo, de su Hijo, en el mismo Calvario, en el mismo Gólgota, que dijo entre sollozos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí entonces se cumple la promesa del Salmo 91, donde dice, me invocará, que es un salmo totalmente mesiánico. Salmo 91, salmo totalmente mesiánico. Y me invocará y yo le responderé. Con él estaré en las angustias. Aleluya. Me manifestaré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Había una promesa, hermano, ahí. Pero ciertamente cuando el mismo Cristo oró en Getsemaní, él se imaginaba el carácter del Padre. Él sabía en qué manera y de qué forma el Padre podía venir a tomar esa posición, su posición con la posición que él había tomado de cargar en él el pecado de toda la humanidad. Y siendo así, que cuando él fue a orar en Getsemaní, el huerto, allí, dice que él se preocupó grandemente. Y no como dicen algunos exégetas y como dicen algunos estudiosos de la palabra y otros que no lo son, que afloró en Jesucristo su condición humana, porque Jesús vino como hombre para vencer como hombre el pecado. Y dice que se hizo igual a hombre, se hizo hombre. Él descendió y fue hombre. 100% hombre, aunque también siempre fue 100% Dios. Pero actuó como hombre. O sea, él no vino y cuando estaba en la cruz mandó a buscar 12 legiones de ángeles para que lo defendieran y le enseñaran a esta gente a respetar. No, el hombre, la flor del orgullo, la flor a la prepotencia, la flor del poder. En Jesucristo no. Aleluya. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca porque sabía lo que pretendía. Aleluya. Y esa misma experiencia que tenemos con ese Dios que está dispuesto siempre a mostrar ese brazo de poder y ese brazo que no contempla el pecado. Usted se imagina, si no contempla el pecado, cuánto más no contempla el ojo o la mano del impío en la heredad de los justos, como dice el Salmo 125, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. O sea que Jehová está pendiente a nuestras necesidades, a nuestras situaciones y aún a nuestro conflicto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que se llega el día, hay un día en que Dios se cansa. Dice que llegará el día
en que Dios hará, justicia o hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el justo y el injusto. O sea, que no piense el injusto que todo el tiempo va a tener el dedo sobre la llaga del justo. Aleluya. Porque el justo tiene quien lo defienda. El justo lo único que tiene que hacer es actuar con justicia y actuar con dirección de Dios, con esperanza y esperar en Dios. Porque como dice en el Salmo 37, espera en Jehová, aleluya, espera en él. Dice, de aquí a poco mirarás el lugar del justo, observará y no estará allí, aleluya. Y dice el Salmo 92 que cuando brotan los impíos y florecen, cuando florecen como la hierba, es para ser cortado. Usted ve que el impío florece y que se enaltece y que piensa que tiene el control de todo, hermano, y realmente es para perecer. Aleluya. Sin embargo, hay una promesa muy diferente. Y en el mismo Salmo 92 dice que el justo será como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová florecerá. Aleluya. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y verde. Aleluya. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Aleluya. Aleluya. Y que en él no hay injusticia. Alabanza el nombre del Señor. Así que nosotros vivimos de las promesas de Dios. Nosotros vivimos, aleluya, por fe, pero vivimos recibiendo esas promesas que Él tiene para nuestras vidas, que Él prometió estar con nosotros, Él prometió guiarnos, pero Él es, como dice en el Salmo 119 y 105, Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Nosotros no estamos desamparados en el mundo, ni vivimos al azar, ni vivimos a expensa de lo que el injusto o el impío quiera hacer. Aleluya. Y este es el caso de esta mujer llamada Ana. Conocen, y su situación era una situación personal que cualquiera puede vivirla. Cualquier hijo de vecino la puede vivir, cualquiera de nosotros puede estar viviendo una situación parecida, porque mire que hay personas, hermanos, hay personas que son malas, hay personas que son malísimas, pero hay personas que son malvadas. O sea, yo conozco gente que son malvados, que se ríen, que se gozan en la maldad, que hacen maldad de manera hostil, que son hostiles, hermanos. Yo conozco gente que hacen maldad por hacerlo y se ríen así por hostilidad pura. Aleluya. Y eso molesta. ¿Por qué? Porque cuando usted le sirve a Dios y cuando usted ve que el impío no tiene freno, pues como dijo el salmista, mis ojos casi se enferman al ver la prosperidad de los impíos. Ese que esa prosperidad efímera, ese éxito que toman momentáneo es para perecer, porque no está destinado el impío, no está destinado el malo a prevalecer contra el justo. Observará el lugar del justo y cuando vuelva y mire, no estará allí. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, ella tenía una situación porque ella vivía con su esposo, el cual tenía dos mujeres. Esta situación pasaba, se permitía para aquel entonces, y es una condición que le toca a cualquiera que no sea sacerdote o que no tenga un cargo ministerial.
Cualquier persona puede vivir una poligamia, aunque Dios no nos enseñó a vivir en poligamia, porque a principio el que nos creó o el que los creó, varón y hembra los hizo. Dios no tomó dos costillas del costado de Adán para que tuviera dos mujeres. Tampoco le tomó un hueso de la cabeza para que la mujer lo gobernara, ni le sacó un hueso de los pies para que el hombre la pisoteara. Le sacó una costilla y se la sacó cerca de se la sacó de su costado para tenerla cerca. Se la sacó cerca de su corazón para amarla. Pero esta mujer tenía una situación, era una mujer buena y le tocó competir con una mujer mala. Porque el malo, hermano, el malo es cruel, el malo es hostil, el malo no tiene que ver cuando quiere herir. El malo se sacia sacando su navaja e hiriendo. Hay personas heridas y ellos hieren porque fueron heridos. Y lo mejor que podemos hacer es curar sus heridas, consolarles, pero que no caigan en manos de Dios, porque llega un día en que Dios va a establecer justicia. Dios va a establecer justicia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve. Sé que esta mujer decidió llevar su causa ante el Señor. ¿Por qué? Porque aquella otra mujer de su esposo tenía hijos y cuando venían a adorar, dice que él tomaba una porción para sus hijos, pero sacaba una porción en especial para Ana, porque Ana no tenía hijos y él la amaba. Y entonces llegó el momento, hermano, que puede llegar a nuestras vidas. Y esta mujer, una mujer temerosa de Dios, pero a causa de la afrenta que le hacía Penina cada día, a causa del ultraje, a causa de la hostilidad que ella llevaba, porque hay personas, el malo es hostil, hermano, el malo es cruel, el malo es inmisericordia. El malo no tiene compasión y no le importa cuánto te maltrata ni cuánto sufra. Ese es su trabajo, hacer que sufra. Pero llegó el día en que ella se sintió muy deprimida, muy agotada, muy cansada, porque hay un día en que las pruebas nos agobian, y fue al templo a orar. Y que allí mientras ella oraba, dice que ni siquiera sus palabras se escuchaban. Ella simplemente murmuraba en sus labios, a tal modo de que el sacerdote, que estaba también en un estado espiritual muy bajo, porque todo el pueblo de Israel había caído en una apostasía terrible, este sacerdote, Elí, dice que él pensó que ella estaba borracha, le dijo, mujer, está ebria. Sí, porque a veces a las pruebas se le añaden más pruebas y más dificultades. A las tristezas se le añaden más tristeza. Pero hay una cosa, hermanos, aunque la prueba sea grande y aunque la tristeza se aumente, no podemos perder la fe, no podemos perder la comunión, ni tampoco debemos dejar de hacer lo que debemos hacer, que es orar, es ir ante el Señor. Aleluya. Y hay muchas gentes que prosperan, y hay gente que se esmeran en hacer demasiadas cosas, pero todo cuanto somos en la vida, todo cuanto hayamos de conseguir, todo cuanto hayamos de lograr, depende de Dios. En Dios está el permiso, la oportunidad de crecer, de prosperar, de enriquecernos en todo, porque al final hay una muestra acerca de lo que Dios hizo con esta mujer. Y entonces le dijo, mujer, está ebria. Oiga, usted se imagina en estos días una persona con una carga así, y como son los cristianos de ahora, hermano, que son bien respondones, que usted le diga
a una hermana, pasa, está borracha, mija, le deja la cuenta de banco velada porque lo demanda, le pone una demanda por ¿cómo se llama? Por racismo o por difamación e injuria. Pero ella no, ella muy bien pudo haberle respondido con una palabra áspera, pero, pero no, se fue aún más allá. Luego del dolor dijo, no, Señor mío, aleluya, tu sierva, tu sierva está afligida, aleluya, qué bueno, hermano. A veces, en medio de la lucha, la aflicción es tan grande que ni siquiera el hombre de Dios puede percibir, ni siquiera los que están cerca pueden percibir nuestro dolor. No pueden, hermano, porque si Dios no le permite que interpreten una situación interna, no lo van a permitir, no lo van a entender. No sé si ustedes recuerdan el capítulo 4, la mujer de Sunem, la tsunamita, que le dio albergue ella y su esposo a Eliseo, cuando pasaban por allá, por él y Giesi, su siervo, dice que pasaban por allí por Samaria, y entonces ella mirando a aquel hombre, respetando, dice aquella mujer, ahora conozco que ese hombre que va por ahí es varón de Dios. Oye, hermano, yo no quisiera que nadie me conozca como mecánico. A donde me dice, ¿usted es mecánico? Yo le digo, eso dicen. Aleluya. Pero cuando alguien entiende que soy un hombre de Dios, eso me da una responsabilidad. Eso me ayuda a afirmar mi carácter. Eso me ayuda a entender el propósito de Dios en mi vida. Me está mirando no como el escritor, no me está mirando como un poeta, no me está mirando como ningún oficio o profesión que yo pueda tener, pero sí me está mirando como hombre de Dios. Aleluya. Y entonces usted se gana el respeto del vecindario, se gana el respeto donde usted mora, donde usted vive. Procure siempre que donde usted viva, allí esté el hombre de Dios, que la gente conozca que usted es varón de Dios. Aleluya. Como conocían a Elías, como se conocía a Eliseo. Alabanza el nombre del Señor. Y esta pareja, este hombre que era mayor y la tsunamita, la mujer de Sunem, dice que ella dijo, ahora conozco que este hombre es varón de Dios, por lo cual le haremos un cuarto, vamos a hacer un cuarto misionero. Aleluya. Yo recuerdo siempre cuando yo pastoreaba en los Tres Brazos, no sé si no me se acuerda, que vino mi papá y Diógenes Jiménez, y yo era un jovencito de 20 y algo, y ellos vinieron y se esforzaron, y aunque estaba entregado al ministerio, no tenía muchos ingresos, y se pusieron, me hicieron un cuarto para que yo me quedara allí, porque ellos entendían que no iba a salir de allí, ya de allí no salía ni muerto, hermano. Y estaba flaquito, delgadito, pero allí estaba. Habían reconocido que había un hombre de Dios en aquel lugar. Porque qué bueno, hermano, cuando se conoce que usted es hombre de Dios. Ese es el mejor de las profesiones que usted puede tener, la mejor identificación, el mejor de los adjetivos. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Fue el maestro y fue un gran maestro. Jesucristo fue un líder y fue el mejor de los líderes. Aleluya. Y él nunca presumió de nada, pero él reconocía que él era pastor. Y él mismo dijo en el libro de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, aleluya, yo soy el pastor, aleluya, y el buen pastor su vida da por las ovejas, aleluya, y que siempre se acerque alguien a su lugar donde usted está, se acerque a alguien, sea por teléfono, sea como sea, hermano. Usted ve gente que a veces que te cree que están bien lejos y se te estaba llamando para que ores. Eso pasó hace poquito. Te estaba llamando, te pedía pedir la oración. Aleluya, porque yo reconozco que tú oras, reconozco que tú eres un hombre o una mujer de Dios. Alabanza, la gloria del Señor. Aleluya. Y aquella mujer de Sunem dice que
al parecer, cuando yo leo ese pasaje, a mí me da como que Giesi hablaba el idioma, pero Eliseo no. Porque él la utilizaba o lo utilizaba a él para que para que él se dirigiera a ella, y era como un translator, como un intérprete. Y, y tengo que ver, pero parece que no hablaban el mismo idioma. El fin es que ella le dice al esposo: ¿qué haremos? Vamos a hacer un cuarto y vamos a preparar para cuando el hombre de Dios venga por aquí, se quede en ese cuarto. Aleluya, hermano, qué bueno. Alabanza el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno tener un cuarto para que Dios se quede allí. Qué bueno tener un cuarto misionero. Qué bueno tener un lugar para orar. Qué bueno tener una silla especial, un sitio especial. A mí no me gusta que nadie ponga cosas encima de mi Biblia. No me gusta, hermano. Cuando yo veo que alguien me pone cosas encima de la Biblia, ya yo veo que tiene como que no ha captado la visión. Y vuelvo y se la quito, y vuelvo y la pongo, y vuelvo y la quito. Y no me gusta que pongan cosas encima de la Biblia, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay cosas que son dedicadas a Dios. Amén. Hay cosas que son para Dios. Por ejemplo, mi teléfono es algo que yo lo dedico para Dios. Mi tablet yo la dedico para Dios. Ahí no puede haber nada, hermano, nada fuera de lo normal, porque son cosas dedicadas a Dios. Aleluya. Pero hay un lugar de la cama donde yo oro, hay una silla que tiene que ser el lugar de Dios, porque hay que consagrar cosas a Dios, porque cuando usted consagra algo a Dios, aleluya, Dios es más fiel que nosotros. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Y esta mujer, Eliseo le pregunta a Giesi: ¿qué haremos por ella? ¿Qué vamos a hacer por ella? Dice: bueno, en verdad, esta mujer es rica. Y entonces la llama, dice: pregúntale qué puedo hacer por ti. Y él la llama y ella llega y le dice: ¿qué podemos hacer por ti? Dice: nada, porque aquí, imagínate, si hay que hablar con el gobernador, yo me codeo con el gobernador o con el rey. No, aquí lo tengo todo. Y entonces Giesi le dice: ¿qué hacemos por él? Y Giesi le dijo: señor mío, ella no tiene hijos. Ah, aleluya. Precioso el nombre. Porque mira, hermanos, en la predicación del evangelio no hay rico que no tenga necesidad. No hay nadie, aleluya, que escape a la necesidad de la bendición divina. Y entonces él pasó y ella pasó y le dijo: dile a ella, aleluya, que el año que viene a esta hora tendrá un hijo. Aleluya, maravilloso el nombre del Señor. Lo que ella dijo: no haga burla de tu sierva, no, a esta hora abrazarás un hijo, aleluya, en tus brazos, lo abrazarás, aleluya. Y así fue, hermano. Al pasar el año, ya la mujer, aunque su esposo era viejo, la mujer había quedado embarazada y tenía un niño. Alabanza el nombre del Señor. Pero pasando el tiempo, ya el niño era un adolescente, creció, fue al campo, tomó una insulación y le dio un fuerte dolor de cabeza y se murió. A lo cual el papá vino y lo trajo, lo puso en la cama, y entonces esa mujer se vio muy atribulada porque al tener su único hijo, usted se imagina lo que esa mujer amaba a ese hijo, cuánto esa mujer amaba a ese hijo único, ya dado así como en la recta final. Mira, hermano, eso era algo muy grande. Y luego de actuar con justicia y actuar con equidad y haber hecho un cuarto para las pruebas vienen, no estamos escapos a las pruebas, aleluya. Y entonces dice que ella vio que el niño murió y ella lo tendió en la cama. El papá no sabía, el papá ya era mayor, y le dice enalbárdame el asno, pon la cabalgadura, y tomó un séquito de personas y salieron a camino hacia la casa del hombre de Dios. Dice que allá, llegando donde el hombre de Dios, dice que él alcanzó a ver a lo lejos, aleluya, y le mandó a preguntar. Primero, cuando ella iba a salir de su casa, le dijo: voy a ver al hombre de Dios. Y dice: pero ¿por qué tú vas a ver al hombre de Dios si no es sábado, no es día de reposo, ni tampoco luna nueva?
¿Por qué ha de verlo? Y entonces ella le dijo, paz, aleluya, maravilloso el nombre del Señor. Y siguió por el camino y le preguntaron, le pregunta a Giesi, ¿está todo bien? Y ella le dice, bien, aleluya. Pero cuando llegó donde el hombre de Dios, cuando llegó al altar, cuando llegó al lugar, ese hombre que simbolizaba a Cristo, dice que ella se asió a sus pies y lloró amargamente. Y allí lloraba. Dice que entonces Giesi quiso tomarla y el hombre de Dios le dijo, déjala, aleluya, déjala, porque en gran amargura está su alma y Jehová me ha encubierto el motivo. Mano, a veces hay situaciones en nuestras vidas que tenemos que pasar, a veces hay caminos difíciles que tenemos que caminar. El mismo Jesús, el mismo Rey de Gloria, aleluya, que vino para salvarnos, él tuvo un día de estos días que usted dice, hoy no quiero ir, no quiero ir a la universidad, no quiero ir a la escuela, hoy no quiero pasar por esa casa, hoy no quiero pasar por esa calle, hoy no quiero entrar a ese edificio, hoy no quiero ver rostro de tal o cual persona. Mano, terrible. Hoy no pasaría, daría la vida para no pasar por allí. Pero ¿sabe qué? Tiene que pasar. Tiene que volver, tiene que caminar, aleluya, porque el mismo Cristo dijo, Padre mío, aleluya, si es posible, haz que pase de mí esta copa, aleluya, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, aleluya. Y allí estuvo, hermano, y oró 3 veces, aleluya. Y dice que oró a tal modo, fue su prueba, su situación, que sus vasos capilares se rompieron y se mezclaron y sudó como grandes gotas de sangre. Un dolor terrible. Imagínense cómo estaba su corazón, hermanos, porque él entendía que un día más adelante el Padre iba a quitar su rostro de él. Esa era la situación, porque aquel día que él cargó el pecado de la humanidad, el Padre quitó el rostro de la tierra. Y es como si el rostro de Dios le diera luz propia a la estrella que le da luz a la tierra, que es el sol, que es 300,000 veces más grande que la tierra. Porque cuando el Padre quitó el rostro de la tierra, se convirtió todo en tiniebla. El sol no brilló por 3 horas, hermano. Desde la hora sexta hasta la hora novena. Hubo tiniebla en la tierra. Aleluya. Y ese momento, el Señor lo pasó allí en la cruz, sufriendo todas las vicisitudes que podían haber, y en aquella oscuridad. ¿Usted cree que el Hijo no podía pensar? El Padre es espíritu y no contempla el pecado, y para él no hay ningún problema olvidarse de mí en este lugar. Y todo aquello él sabía, aleluya. Mas sin embargo, se cumplió la promesa del Salmo 91. Cuando el justo clama, se claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Hermano, usted tiene que clamar, porque aquella mujer de Sunén, aquella mujer dice que estuvo en sus pies allí y le dijo, déjala. Aleluya. Este no dijo que estaba ebria, como dijo el sacerdote que estaba caído. No te dijo, déjala, porque en gran amargura está su alma y Jehová me ha encubierto el motivo. Aleluya. Pero como suele suceder, cuando salimos de la prueba, hay momentos en que sí podemos clamar, que nos sale una oración, hermanos. Porque yo tuve mi prueba. Una vez, siendo jovencito, estuve pastoreando en un lugar y pastoreé 4 años, 11 meses y 25 días. Y aquello era mi vida, porque había llegado jovencito allí, había entregado todo, hermanos. Pesaba 155 libras, un poco más que ahora. Y allí había entregado todo para servirle al Señor. Y de momento, una noche, yo sueño
que vienen unos policías a buscarme. Y yo le digo, yo soy un pastor, venga, yo soy un pastor, y como quiera me llevaron. Al otro día de tener ese sueño, que había salido de un retiro de 3 días, al otro día de tener ese sueño que Dios me reveló, viene un supervisor que era una persona de un carácter muy frío, un reverendo ahí, apellido Pinales. Y él vino y me entrevistó un sábado, recuerdo, y me dijo, el lunes tenemos una reunión, el martes tenemos una reunión, y el martes llegó la iglesia completa y vino con todos los oficiales y me pidieron, ese día vinieron a cambiarlo, vinieron con un sustituto. Y entonces yo recogí mis cositas que tenía en el cuartito que me habían hecho, la eché en un saco, me la puse en la espalda y canté un coro que decía, vamos hermanos, vamos hacia adelante, mirando a Cristo, que Él es mirando a Cristo, que Él es el grande, ¿verdad? Bueno, el fin es que cuando llegué a mi casa, porque ese día me sacaron, me llevaron por errores humanos, pero que Dios lo permite. Y cuando llegué a mi casa aquel día, duré 3 días no podía orar, solamente lloraba. 3 días. Y yo sentí que me moría, hermanos. Y yo me senté, tuve un momento como un patio español que tenía, un patio pequeño que tenía en cemento, la casa. Y la primera oración yo la hice a los 3 días. La primera oración, porque duré 3 días, día y noche, que solamente hacía llorar por la injusticia humana, por la manera de proceder del hombre, porque tú crees que eso no va a pasar en la iglesia, porque tú piensas que eso no va a pasar en el ministerio, porque tú iniciaste la obra desde el principio y ahora que está florecida te van a sacar, porque hay cosas que tú no entiendes, hermano, pero aunque le parezca absurdo, aunque le parezca errado, aunque le parezca incongruente, aleluya, mire, Dios siempre tiene el control. Aleluya. Y mi primera oración que yo le hice a Dios en, en 3 días fue esta. Oye Dios, deja mi cuerpo en esta silla, llévate mi alma. Mira qué deseo tenía de vivir. Alabanza el nombre del Señor, pero no. Dios no iba a permitir, no era el momento de perecer. Y él le dijo, déjala, porque en gran amargura está su alma, y Jehová me ha encubierto el motivo. Y entonces ella le dijo, te pedí hijo, ¿acaso yo te pedí hijo? Y entonces ahí fue cuando procedió el milagro, donde Eliseo envió a Giesi y luego fue él y puso su nariz sobre un cadáver de más de días. Puso su nariz sobre su nariz, su boca sobre su boca, sus rostros sobre sus rostros, sus ojos sobre sus ojos. Aleluya. Varias veces, 7 veces, hasta que el niño estornudó. Aleluya. Y le volvió la vida. ¿Sabe por qué le volvió la vida, hermano? Le volvió la vida porque, como dice Ana en el capítulo 2, aleluya, dice que hay un día en que la respuesta de Dios nos hace esperar. Y ahora la oración de ella no es una oración de amargura en el templo, ni está entre labios murmurando una oración en su espíritu. Ahora ella dice a viva voz, aleluya. Dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, aleluya, por cuanto me alegré en tu salvación. Hermano, hay un día en que abriremos nuestra boca con júbilo, aleluya, maravilloso el nombre del Señor, en que nuestra boca se llenará de alabanza y diremos, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, aleluya, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negué, aleluya, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y ya para terminar dice, no hay santo, dice el verso 2, como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, aleluya, y no hay refugio como el Dios nuestro.
Aleluya. No multipliquéis palabras de grandeza y de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Aleluya. Los arcos, ¿qué tipo del mal? El arco. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron, el que tenía mucho vino a trabajar por comida, se saciaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos languidece. Ahora es el tiempo de nosotros de prosperar. Jehová mata, aleluya. Jehová mata y él da vida. Jehová mata, hermano. Él hace descender al Seol y hace subir, aleluya, del mismo Seol, aleluya. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Aleluya. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Aleluya. Aleluya. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Aleluya, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aleluya. Y dice el verso 10, y ya para concluir, deleítate en Jehová, o delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzga a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que ese día, hermano, ese día llega, aleluya, en que Dios hace diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve. Señor, le siga bendiciendo. Señor, yo he entregado tu palabra como tú me la entregaste. Recibes toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, nuestro muy amado y glorioso Salvador. Mira el estudio, Dios amado, y ese gran número que se van reuniendo los miércoles. Permite que este miércoles sea algo muy grande y muy especial. Usa a tu hija como canal de salud y bendición y fortalécela para ese día. En el nombre de Jesús, nuestro muy amado y glorioso Salvador. El viento se llevó buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó